buenos días, vamos a darle la bienvenida a este viernes, ya estamos a 27 de diciembre, se nos va acabando el año y aquí estamos para pasarle revista a los acontecimientos de este 2019 que nos deja y para eso, bueno, hemos organizado el debate periodístico del año que va a seguir, va a proseguir el lunes y el martes con los debates políticos y económicos también, con la participación de destacados profesionales de esos ámbitos en la vida pública dominicana. Para hoy tenemos la grata compañía de Fausto Rosario, el director de Acento no solamente de periódico digital, sino Acento TV también. Altagracia Ortiz, quien es una destacada reportera, especialista en el ámbito de la salud pública, y Edwin Ruiz, otro destacado periodista, especializado en asuntos económicos. Ya está entrando por aquí también Altagracia Ortiz, que le agarró un taponcito de estos madrugonazos de estos días. Bueno, muchas gracias, Altagracia. Échale para acá, no te preocupes, que ya estamos haciendo la presentación de este programa de hoy. Pues estamos preparados para pasarle revista a un año eminentemente político, con algunos temas que han salido de aquí del país, pero que han trascendido incluso a nivel internacional y todos los estaremos debatiendo aquí en esta hora y media de debates periodísticos, temas que han marcado la actualidad nacional y que además han marcado la agenda incluso para este 2020. Bueno, pues de inmediato vamos a empezar preguntándole cuáles son, a juicio de ustedes, los acontecimientos más importantes del año, de este año 2019. Vamos a comenzar aquí con don Fausto Rosario, que además todavía se le echa de menos en Uno más Uno, aunque ya hace unos cuantos años que nos abandonó. Hace unos cuantos años, sí. Juan, yo creo pero que Susana... tuviste como 10 años, ¿verdad? 10 años. 10 exactamente años. 10 años. Justamente 10 años. Uno más Uno. Lo que más extraña... Desde 1996 hasta el 2006. Lo que más extraña es madrugar. Sí. No, eso yo no sé cómo ustedes soportan tanto madrugonazo. Lo que son jóvenes. No, creo que hay en el 2019 un acontecimiento fundamental que además del cual se derivan informaciones importantes a lo largo del año que todavía estamos tratando de interpretarlo, que es la división del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que ese es el acontecimiento político, el acontecimiento fundamental de la sociedad dominicana en el año 2019. Durante mucho tiempo, los políticos, especialmente adversarios del Partido de la Liberación Dominicana, se frotaron las manos esperando una fragmentación de esa organización política. Dependía, por supuesto, de la unidad del PLD, los triunfos electorales, y en el 2012 recuerdo que se esperó con muchas ansias que iba a haber un fraccionamiento.Igual ocurrió en el 2016, cuando se produjo ya la primera reforma de la Constitución de la República o la última reforma de la Constitución de la República, para posibilitar que el presidente Danilo Medina, que ganó las elecciones sobre la base de que no volvería nunca más a candidatear, a buscar la candidatura presidencial, al final se dio esa fragmentación o esa aprobación y el Partido de la Liberación Dominicana mantuvo su unidad. Creo que de la división del Partido de la Liberación Dominicana hay 2 o 3 cosas importantes que se derivan. Una, la creación de la Fuerza del Pueblo como un partido nuevo que emerge con una candidatura presidencial como la de Leonel Fernández. Y en tercer lugar, la elección como candidato presidencial de Gonzalo Castillo, un empresario técnico en computación que no había tenido experiencia decidida como militante o como activista nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Si la había tenido, era muy tenue en el pasado. Hay algunas fotografías en donde él puede aparecer detrás del profesor Juan Bosch en alguna actividad del PLD, pero nunca fue un dirigente importante. Y se hizo una preselección el 6 de octubre, que fue el hecho decisivo, en donde Gonzalo Castillo le ganó, de acuerdo con los resultados del PLD,
a Leonel Fernández, un hombre de 1000 batallas. Del PLD y de la Junta Central Electoral. Y de la Junta Central Electoral, porque además Gonzalo Castillo había hecho una campaña de apenas 36 días. Es un hecho de verdad insólito que se le ganara en una contienda interna de ese partido por parte de Gonzalo Castillo una candidatura que todo el mundo sabía era llevada de la mano por el presidente Danilo Medina. Y por todo el gobierno. Y por todo el gobierno. Entonces, creo que esos acontecimientos, uno derivado, obviamente la división del PLD, deriva otros muchos acontecimientos, incluyendo los que continúan dándose a partir de la candidatura o no de Leonel Fernández, las objeciones en el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Constitucional, de lo cual todavía no tenemos. Bueno, Altagracia, a ver si tú estás de acuerdo o y si quieres o debes agregar algún otro tema o algún otro acontecimiento a lo que ya al que señala Fausto como principal. Estoy de acuerdo, pero añadir que siempre creímos que el Partido de la Liberación Dominicana era una especie de logia. Y aquello era imposible que se dividiera porque así fue vendido. Es una cosa, era un proyecto que no se podía dividir. Sin embargo, comparto con Fausto que eso marcó el espectro político nacional. E impactó, o sea, y decir también que todo eso antecedió una gran efervescencia por si el presidente se iba a reelegir o no. Recordemos todas las grandes batallas que dio el presidente Leonel Fernández, que eso tal vez fue un indicador importante de lo que iba a ocurrir en el Congreso Nacional. Fueron verdaderas batallas que eran un indicador de lo que venía. Ahora, aún así la gente no podía creer que el Partido de la Liberación Dominicana se fraccionara. Y eso tuvo un impacto definitivamente en todo el mercado electoral. De acuerdo con ese aspecto, y eso también afectó o impactó a todo el resto, por ejemplo, en el caso del PRM. Ya tuvo una definición sobre su candidato, que estaba el presidente Hipólito Mejía, aspirando, y finalmente el candidato pues es Luis Abinader. Y del PRM pienso que hay mucho también que hablar. Edwin. Bueno, yo también en el ámbito político creo lo mismo. Realmente la posibilidad de que se dividiera el PLD hace un año, 2 años atrás, parecía imposible. Imposible. De repente sucede porque dos grandes líderes, 2 caudillos, porque así hay que verlo así, 2 caudillos que, aunque con apariencia de modernidad, reflejan los patrones más arcaicos de la política dominicana, basado en el usufructo de los recursos públicos y en el clientelismo político, no logran ponerse de acuerdo. Ese fue el acontecimiento relevante, pero desde mi punto de vista yo creo que igual de relevante por lo menos es la posibilidad que abre hacia el futuro. La posibilidad real, no digo que suceda, pero una posibilidad real y medible de que sea desplazado del poder en las próximas elecciones presidenciales. Porque esto va acompañado, a diferencia de lo que pasó en el 2016, que la oposición no entendió que ganar no es solamente tomar el control del Palacio Nacional, ganar la presidencia, sino también dividir los poderes del Estado para que haya un contrapeso a la presidencia. La oposición en ese momento no entendió eso. Por primera vez lo está entendiendo con la unión de la oposición que provocó esta división. Y en caso incluso de que la oposición, encabezada por el PRM, no gane las elecciones, por lo menos se puede esperar que haya una oposición congresional que impida el control de la justicia y el resto de las instituciones del aparato del Estado. Precisamente sobre este tema que ustedes acaban de señalar, puntos bastante importantes, tenemos preparado un reportaje que ha hecho nuestra periodista Crisaleidi Madé, que resume un poco de todo este acontecimiento que, como señalan bien ustedes, ha sido el principal de este año, que ha dominado la opinión pública, pero que además traza la agenda para este 2020. Veamos si está preparado por parte de producción.
electorales basada en la hora fijada para los sufragios, denuncias sobre manipulación del sistema de voto automatizado y otras irregularidades matizaron los resultados del proceso de primarias simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral y que sobrepasó las expectativas en asistencia. El proceso culminó con la división del Partido de la Liberación Dominicana luego de que el exministro de Obras Públicas y llamado del fin del presidente Danilo Medina Gonzalo Castillo ganara la candidatura presidencial para 2020 al expresidente Leonel Fernández. Usando el conteo automatizado, Gonzalo superó a Leonel con 48.72% de los votos frente a 47.29% obtenido por Fernández. En el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader obtuvo 74.11% de los votos y se alzó con la candidatura presidencial en la contienda interna realizada de manera simultánea con la del oficialismo. Hipólito Mejía, su opositor, reconoció de inmediato la derrota. Pero contrario a lo ocurrido en el PRM, en el Partido de la Liberación Dominicana, la victoria del exfuncionario, que apenas tenía unos 22 días como precandidato, provocó la ruptura del partido de gobierno. El presidente y entonces precandidato presidencial Leonel Fernández abandonó el partido alegando fraude mediante la alteración del sistema de voto automatizado. Fernández argumentó que en el código fuente del software se instaló un algoritmo para adulterar los resultados a favor de Gonzalo Castillo, por lo que desde entonces se realizó varias protestas frente a la sede de la Junta Central para exigir una auditoría a los equipos del voto automatizado. El exmandatario exigía además se cotejara de manera manual el 50% de los votos del nivel presidencial en las 7.372 mesas habilitadas por el órgano de comicios y que resolvió verificar el 100% de los sufragios de manera manual. El movimiento cívico Participación Ciudadana, que actuó como observador de las primarias, también denunció irregularidades y consideró conveniente la realización de la auditoría exigida por Fernández como forma de que el órgano electoral pueda generar confianza en la población por estar llamado a la transparencia. La petición finalmente fue aceptada por la Junta Central Electoral, que aunque accedió al reclamo del exmandatario, no ha logrado ejecutar la auditoría que se había acordado con la empresa Deloitte, pero esta dejó el contrato sin efecto de manera sorpresiva tras un mar de críticas. El panorama arrojado por las primarias y que además parió el partido Fuerza del Pueblo que encabeza Fernández, aún tiene el reto de convencer a los actores del sistema político sobre la eficiencia del voto automatizado. Crisa Lady Madé, Informativos Teleantillas. Una provocación para ustedes. Dicen que, un año antes no se veía venir. Esa división se fue configurando en los últimos, yo diría que 2 o 3 años ya firmemente, y se advertía que incluso dirigentes del mismo PLD como Ferrucho Jiménez dijo que o nos entendemos o es para afuera que vamos, que nos dividimos. Sí. Eso dijo varias veces y mucha gente lo preveyó. Lo que no se preveyó fue que el presidente iba a perder la posibilidad de repetir. Todo el mundo entendía que el presidente siempre lo podía todo y que esta vez también. Y eso fue un acontecimiento importante político del año, cuando el presidente el 22 de julio pronunció ese discurso triste, el discurso de la nación. Lo que pasa, Juan Bolívar, es que ese discurso se produjo inmediatamente después de un cerco militar al Congreso Nacional, es cierto, que nunca habíamos visto en República Dominicana. Pero además los diputados identificaron agentes del Departamento Nacional de Investigaciones, tomando fotografías, chequeando todo el mundo, y se previó una toma del Congreso Nacional, y por eso hubo legisladores que se plantaron y hasta se expusieron de alguna manera, pero generó eso una crisis que despertó mucho la preocupación a nivel internacional. No solamente nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que el cerco del Congreso Nacional como una actividad militar y como un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso dio pie y facilitó las gestiones para una llamada del Departamento de Estado al Palacio Nacional. Ese yo creo que es un acontecimiento porque la inversión previa que se hizo por parte del gobierno, todo el aparato
del Estado, haciendo campaña cada día, cada semana, en cada actividad en la que iba el presidente de la República, eso vaticinaba una reforma de la Constitución de la República y los intentos, bueno, los legisladores estaban reunidos en Asamblea Nacional prácticamente, una convocatoria que se esperaba y que solamente era la decisión del presidente. Y era el presidente, lo llegó a decir Reinaldo Paredes, el presidente del Senado de la República. No, estamos esperando la llamada del presidente de la República. Al final eso no se pudo dar. Ahora, eso no se pudo dar porque hubo fuerzas como la de Luis Abinader, el PRM o Leonel Fernández, quien bajo la lluvia hizo una gran manifestación que bajó hacia las instalaciones del Congreso, o sencillamente no se dio porque hubo presión desde el exterior de República Dominicana y en particular de Estados Unidos. Sí. Sí, hay Altagracia. Sí. temas. No decir que hubo alrededor de si el presidente iba o no iba un pulseo fuerte que comenzó con aquella entrevista que dio el presidente Yagna Tavares, ¿recuerdan? Sí. Donde es que se iba a hablar. Oye, si tú no te vas a reelegir, ¿para qué tienes que hablar? La única ha sido extensa que ha dado. Sí, extensa. Entonces hubo una expectativa alrededor cuándo es que va a hablar, que se iba a hablar en marzo, ¿recuerdan? Entonces estuvo todo el tiempo presente ese pulseo. Yo creo que la presión social fue importante para la decisión de Danilo Medina de no reelegirse. Aunque si se reelige o no, hay cuestionamientos también, porque cuando se presentó en aquel acto con Castillo, él dijo, ¿cómo fue la palabra? Donde daba la impresión de que él es el candidato. De que con esos que claro. están ahí yo gano la elección. Yo gano, entonces tú dices, ven acá, ¿y a quién fue que escogieron? O sea, Con los que me quedaron, porque él dijo que se fueran todos los que quisieran irse y que ya se habían ido una parte, pero que los que se quedaran sabían que tenían que atenerse, que lo vamos a estar mirando. Exactamente. Y entonces dijo, con esos que están ahí, yo gano la elección. Entonces ahí quedó en evidencia, o sea, quién es que está dirigiendo a quién, cuál es el proceso que se está dirigiendo. Bueno, pero recordemos una frase de Leonel Fernández con respecto a las elecciones del 2012. Él dijo, nosotros podemos ganar las elecciones, hacemos una inversión de 40.000 millones de pesos en actividades, reparación de Salió una carreteras, grabación, por cierto, de eso. alimentos, distribución. Es decir, En Nueva York. el aparato del Eso Estado fue se en moviliza. septiembre del 2011 en Sí. Nueva York. Pues el aparato del Estado se moviliza y puede cambiar la Variar. intención, variar Sí, sí. la intención de voto de las Sí, sí. personas. Bueno, lo que hizo Leonel Fernández fue lo que repitió Danilo Medina. Bueno, Edwin, tal vez en el ámbito económico tú quieras marcar, como tú eres especializado en el periodismo, quieres marcar lo que considera lo principal del año en ese sector. Sí, obviamente, de entre todos los sucesos que acontecieron en este año que termina, obviamente hay que destacar la crisis en el sector turístico. Un pésimo manejo inicial de una campaña que debió enfrentar y explicar las acusaciones que se hacen contra el país sobre la muerte de turistas. La denuncia que hicieron varios turistas y familiares incluso, y la campaña que hicieron medios como Fox y otros medios que le siguieron, le hizo un gran daño al país y el gobierno, y el país reaccionó tarde. Eso llevó a que se perdieran, dejaron de llegar alrededor de casi 300.000 turistas, cada uno que duraban 8 o 9 días en el país y que gastaban diario como $150. Estamos hablando de algunos 300, 400 millones de dólares, lo que tiene un impacto significativo en la cadena de valor del turismo, con el sector agropecuario, con, qué sé yo, con los sectores informales que se pueden beneficiar de eso, con el empleo en el sector turístico. Muchos hoteles tuvieron que cerrar. Evidentemente ese fue el caso más relevante. Hay otros que ya tienen que ver con la macroeconomía. Podríamos destacar, por ejemplo, señales que hubo de recesión que se atajaron con las medidas monetarias, pero que no evitó que se reestructuraran los elementos de crecimiento de la economía. Ahora la economía, según el Banco Central, crecerá a 5%, pero ¿quiénes son los sectores que están liderando ese crecimiento? Telecomunicaciones y banca. Una combinación que es peligrosa
me parece peligrosa en un país, en un contexto donde realmente los otros sectores están decreciendo, porque son los factores, los elementos que crean las crisis que provocan crash, que provocan recesión, que provocan depresión, por un problema simplemente que personas quedan endeudadas, luego no pueden pagar la hipoteca y los bancos no pueden cobrar. Las telecomunicaciones, que es un sector de la economía que siempre ha crecido, ha estado decreciendo, lo que expresa de alguna forma que los consumidores no tienen los niveles de ingresos suficientes para poder seguir comprando los servicios de las telecomunicaciones. ¿Tú crees que ha existido una correlación entre toda esta situación política, un tanto de crisis aquí en el país y los resultados económicos? Eso no sé si se ha medido, pero evidentemente que tiene que tener un efecto, porque la economía se basa en la confianza, las inversiones se basan en la confianza. Y cuando se deteriora el andamiaje institucional, como se deterioró en el 2019, en el conflicto por el control del poder, obviamente eso ahuyenta a los inversionistas. No sé qué habrá pasado, todavía no he visto un informe, pero es lógico pensar que eso influyó determinantemente. También, obviamente, influye la expectativa de recesión que se ha estado pronosticando para el 2020. Dicen en el sector turístico que influyó también el atentado a David Ortiz. Es parte de todo eso. Y la militarización del Congreso. Sí. Sin embargo, yo sobre ese aspecto del turismo nunca entendí. Que duró la militarización, señores, duró más de un mes, eso batiéndose todos los días, las señales de televisión en el mundo sacaban eso. Que con respecto a la afectación al turismo, al grave daño que se hizo al turismo dominicano, nunca entendí cómo un país con periodistas, expertos en comunicación, en crisis tan preparado, el sector turismo no hiciera acopio de una buena asesoría, porque uno no entendía por qué no se hacía frente a la realidad con la verdad de lo que había ocurrido. Con millones de dólares en campaña internacional que paga el Ministerio de Bueno, Turismo. me permiten agregar que según una fuente me informó que en junio vieron al ministro de Turismo en España. Es un viaje personal. El ministro estaba en medio de la crisis. Él estaba en una boda de un familiar fuera, tuvo unos días. Pero bueno, se atribuye a descuido, a una falta de previsión y la falta de decisión, de dar información. Claro, manejo de con negación. Y además no se entonces empezaron a especular, el caso de la señora, las informaciones que salían eran muchas especulaciones. La señora golpeada, esa foto hicieron mucho daño. Daba inseguridad por donde quiera, ciertamente. Bueno, los informes son de que cayó las reservas de turismo para esta temporada de invierno y para el próximo año cayeron hasta 60%, que después se ha recuperado en la mitad. Un 30% se recuperó, pero que llegaron a caer a un 60%. Habría que ver cómo se prolonga. Fue una cosa durísima, mucho más dura de lo que se ha abatido. Y hay que destacar que el turismo aporta al país alrededor de entre el 25 y el 30% de las divisas de este país. Sí. Cada año, hablando de 28 a 30 mil millones de dólares. Independientemente de ese análisis que ha hecho Edwin, que ustedes han validado, yo creo que es sumamente importante tomar en cuenta lo siguiente. Pese a los problemas políticos que hubo, pese a la campaña que afectó el turismo de República Dominicana, que al final cuando tú evalúas y te dices, bueno, ¿es sobre bases reales o es sobre nada más que una campaña con intención de afectar por intereses para que el turismo se derive hacia otros mercados? Y hubo una campaña por intereses para que se fuera. Hay versiones, fuentes dicen que había competencias de otros países. Yo nunca he creído que hubiera una campaña para que el turismo se fuera. Independientemente. Acontecieron 4, 6, 7 muertes en poco tiempo en términos que no se esclarecían. Sí, eso fue las acusaciones se deben a lo de David Ortiz fue un hecho, lo del Congreso eran otro hecho. O sea, había acontecimientos que estaban creando una imagen de malestar en el país. Entonces hubo lentitud en el Ministerio Público para responder a algunas denuncias. Al final hubo una petición de dinero para resarcir, digamos, los golpes recibidos por una de las partes, el caso de la señora, la participación de su esposo, en una compañía de seguro, etcétera, todo eso estaba ahí. Pero digo, a pesar de todo eso, a pesar del problema político, nosotros tuvimos un control de la inflación, un control de la tasa de cambio, hemos tenido estabilidad,
con políticas monetarias, rejuegos monetarios, por llamarle de algún modo, aplicado por la Junta Monetaria, la gobernación del Banco Central, pero se mantuvo la estabilidad y el crecimiento, Edwin. Independientemente de eso, la inversión extranjera igualmente, yo creo que lo hablaba con Isidro Santana en estos días, son factores importantes, 2.500 millones de dólares aproximadamente en inversión Pero parece que ya en el año 2019. Pero parece que ya se repatrian en utilidades cada año un poquito más de lo que está entrando, de manera que la inversión extranjera ya no es un factor fundamental Sí, de hay, crecimiento. hay que hacer un descuento de la Sigue repatriación. siendo- Porque hay que Sigue descontarle siendo- lo que se regresa. Mira, lo lamentable de todo esto es que seguimos teniendo una economía con bases, digamos, de sustentabilidad, sobre todo en las grandes disparidades sociales, las grandes inequidades sociales, salarios muy bajos, un sector de la economía que sustenta a muchos otros sectores de la economía. Lamentablemente, Gracias. yo creo que hay elementos o factores que nosotros debemos manejar sobre la base de que hay que reformar la estructura de la economía dominicana que sustenta esas inequidades y esas injusticias. Y el endeudamiento, Edwin, en el Sí, el tema del Por ahí va. endeudamiento. Realmente, estoy de acuerdo contigo, Fausto, se mantuvo la estabilidad. Sin embargo, hubo aspectos negativos que hay que destacar. Pero lo que yo me pregunto, ¿la estabilidad es sostenible? Realmente ha continuado el endeudamiento. Es un peligro la sostenibilidad. Pero el endeudamiento que va acompañado de un incremento del aporte de la deuda para pagar intereses. Cuando un país está endeudándose para pagar intereses, eso simplemente ya es el camino hacia el desastre. Mira, el presupuesto del 2020 son 246.000 millones. Casi 5.000 millones de dólares. Casi 5.000 millones de dólares. Y financiar el presupuesto. Y son deudas que se contrataron y que se están ahora sometiendo para que sea aprobado por el Congreso. Se contrataron sin supervisión congresional y se están ahora sometiendo para aprobarse al Congreso. Y estamos hablando casi de 5.000 millones. Es cierto, es una forma de transparentar lo que se ha hecho, Sí. pero después de que se gastó. Hemos venido haciendo eso, Edwin. Sí, pero eso se Desde paga. el 2008. Y además, el ¿cuál es el país- rol constitucional del Congreso? Es eso precisamente. Este es el 11º año consecutivo de déficit. Déficit. fiscal. Este país por tiene supuesto. 10 años con déficit fiscales. Sí, 10 este que años. empieza Acumulado. ahora es el 11. Sí. Y lo que era, y aunque la tasa de déficit fiscal ha sido relativamente corta, 2 o 3%, pero ha sido tan sistemático que en 10 años es significativo. Y este país, si sucede como se ha pronosticado, como han pronosticado organizaciones internacionales, que hay posibilidad de que se avecine una gran depresión o una recesión significativa, este país no tiene mucho margen fiscal, como había planteado el ministro de Economía, para establecer una política anticíclica Pero que entonces- promueva e impulse la economía. Pero se rompería entonces ahí el paradigma, porque mientras todas las economías del mundo han estado decayendo La en de nosotros determinados crece. momentos, la de nosotros siempre ha sido mágica y ha tenido una varita Sí. que se ha mantenido creciendo. Y ya Entonces, estamos en un proceso electoral, perdón Susana, en el que nadie hasta ahora está hablando de reforma fiscal, Ni de pacto aumento fiscal. del No, ingreso, para nada. ni pacto Que fiscal. está pautado que está en la pautado Estrategia ley- Nacional en la ley de Estrategia Nacional de de Desarrollo. que además está Pero son- amarrado al eléctrico. Nadie quiere hablar de Sí, eso. ni eléctrico se afirma, ni el eléctrico se afirma. Y los políticos tampoco hablan de eso, ni van a tratar ese tema. Es que tampoco. es una herencia muy difícil, muy dura, porque todos admiten que no se puede seguir. El que venga a la presidencia, si viene uno nuevo, va a tener que tomar medidas para contener ese proceso de derricamiento por Y la deuda. preocupa la parte No puede económica para el año seguir. Y próximo. todo el mundo sabe que es así, los organismos internacionales se lo están diciendo. Ya no se lo dicen a Danilo Medina porque no ha hecho caso, de que tiene que producirse un pacto fiscal para corregir el rumbo de que no puede seguir en deuda tras deuda, deuda sobre deuda, para pagar deuda. Eso todo el mundo lo sabe. Y el que venga no puede proseguir
porque le va a pasar lo que le pasó a Hipólito Mejía con Baninter. Además, Que no encontró la Sí, bomba armada, sí. porque la bomba estaba armada cuando Hipólito Sí, llegó. llegó armada. Estaba Pero armada la explosión, bomba ¿no? Baninter, Sí, pero claro. él Leonel no Fernández la armada. desactivó y le explotó en la mano. Claro. Entonces. y de hecho había un informe que estaba advirtiendo lo que iba a pasar, un informe de un ex superintendente de banco, Aristóbulo de Juan. Aristóbulo y de se Juan, hicieron los claro chivos que locos. sí, por Sí. supuesto. Y entonces explotó aquí en pudiera 2003. pasar lo mismo. Si el que venga y pretenda que va a continuar, no sé, mucha gente cree que no aguanta 4 años más ese nivel de endeudamiento sin hacer Sí. explosión. Entonces ahí está. En el ámbito social, Altagracia y los servicios, tú que eres experta en eso, ¿hay algún acontecimiento en especial que merezca ser mencionado? Bueno, en términos, específicamente en la parte de salud, nosotros acabamos de, no hemos terminado todavía una gran epidemia de dengue en la República Dominicana. Cierto, sí. Dicen los... Y un brote de malaria. Y un brote de malaria. Las muertes son más mediáticas, las de dengue. Según el Ministerio de Salud Pública, 50 muertes por dengue, pero solamente el hospital Robert Rick Cabral, lleva 60 niños muertos por dengue, entre 1 y 15 años. En este año. En este año. Se estima que sobrepasan las 100 muertes y más de 19,000, pero el ¿Y dengue... eso en relación al año pasado? Casos. Eso en relación al año pasado. El año pasado había caído. Había caído, porque el dengue tiene un comportamiento... Era 1,000 y pico nada más el año pasado. Así es. Y ahora 19,000. Oficialmente. Bueno, Oficialmente tienen su registro superior al 50%, porque no todos los casos de dengue se notifican al Ministerio de Salud. Ese fue un acontecimiento fuerte, más que acontecimiento, un impacto durante el año completo a la salud. Eso tuvo impacto en la parte económica, dicen las ARS que tuvieron un gran gasto en materia del dengue. Es una enfermedad compleja y que genera muertes si el médico no está atento. Todos los años que son epidémicos, que son altamente epidémicos, entonces se tiran la cuava. ¿Quién es el responsable? Si son los médicos que trataron mal el tema de salud, que no saben atender los pacientes, o si es el sistema que responde cíclicamente a estos problemas de salud. El dengue es prevenible y no hubo una prevención. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían advertido que sería un año altamente epidémico. Y el tema no es que no haya dengue, son las muertes el tema. Nadie debe morir de dengue. Pero eso en el ámbito de la salud. Yo quería salud. mencionar otro acontecimiento que a mí me parece que ustedes no lo han registrado, pero importantísimo, fundamental. La participación de República Dominicana en la segunda prueba PISA, que es una prueba internacional de los países de la Organización Internacional del Comercio, que tiene sede en París y que evaluó 3 aspectos de estudiantes a partir de los 15 años de República Dominicana. En general, escuelas públicas y escuelas privadas. Y el resultado, los 3 aspectos señalaron son lectura comprensiva, matemática y ciencias. En los 3 nosotros nos quemamos y quedamos en el último lugar. En segunda ocasión. países. Pues. Sí, no, eran 80 países. En 80 países. 80 países. Y lamentablemente, por segunda ocasión, quedamos igualmente en último lugar. Hay un tema de cumplimiento del programa educativo, del liderazgo del sector educativo, el tema, por supuesto, del programa de estudios. El gobierno ha hecho una inversión del 4% del Producto Interno Bruto en educación desde el 2013 hasta ahora, el 2019. No hay por qué sacar el cálculo de cuánto eso representa, pero es mucho dinero. Y uno quería, o por lo menos se tenía la expectativa, de que en calidad la educación dominicana iba a mejorar. Bueno, eso derrumbó la propaganda de la revolución educativa que se había producido. Y yo quiero resaltar un aspecto, si me permiten. Realmente son 8 años, ¿no?, que han pasado desde 4%. 7 años. 7 años. Sí. 7 años. Casi 8. 7 años. ¿Qué significan 7 años en la vida de un niño que comienza la primaria y va hacia la secundaria y tiene una educación que no es capaz de pasar los estándares internacionales como lo que determina PISA? O sea, estamos hablando de un problema social en el futuro, una generación de profesionales que va a seguir llegando a las universidades con
profundas debilidades. Como Y los se que han han llegado en los invertido, pese a que se han últimos- invertido en los todos los últimos millones de años. Champlin, por no decir un número. Bien, un tema bastante complejo, tan complejo como la educación misma aquí en el país, pero debemos irnos a una pausa comercial. Antes de irnos a la pausa, un resumito que nos ha hecho el periodista Roberto Brito sobre todo este conflicto del sector turismo que estábamos mencionando anteriormente. El país dejó de percibir casi 200 millones de dólares entre julio y septiembre de este año, debido a la caída de más de un 21% de los turistas procedentes de Canadá y Estados Unidos. En ese periodo vinieron 557.633 visitantes, menos que los 732.660 que arribaron a la misma fecha de 2018. Esa disminución se atribuye a la campaña mediática de descrédito que se divulgó en contra del país a causa de la muerte de 16 turistas, una golpiza a otro en Punta Cana y el recién ataque con arma de fuego al exbeibolista David Ortiz. Los medios de comunicación de los Estados Unidos cuestionaron la seguridad ciudadana que ofrecen las autoridades al visitante. Cada turista gasta en el país $138 diarios en una estadía aproximada de 8 días, según estimaciones del Banco Central, Infotasa Hotelera. También las agencias de viajes y líneas aéreas de los Estados Unidos y Europa reportaron cancelaciones de vuelos y paquetes turísticos cuyas reservaciones cayeron un 85% en comparación al mismo periodo julio y agosto que afectó el turismo. Quebró Thomas Cook, el segundo tour operador más grande del mundo, que tenía previsto traer al país unos 5,000 visitantes en lo que va de año. Los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a los turistas fallecidos por el Buró Federal de Investigaciones FBI en zonas turísticas a raíz de la muerte de 16 ciudadanos estadounidenses a principio de este año confirmaron que los decesos ocurrieron por causas naturales. De esa manera se despejaron las dudas de las causas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o envenenamiento. Para recobrar la confianza de los visitantes y lanzar la industria sin chimeneas, el gobierno dominicano y los hoteleros anunciaron nuevas medidas de seguridad en hoteles para cuidar a los turistas. Estas incluyen inspecciones más frecuentes a los resorts, hoteles y polos turísticos del país. En esos meses, miles de empleados fueron cancelados. Todavía nos quedan algunos acontecimientos nacionales que ustedes tienen que mencionar. Por ejemplo, el juicio de Brecht fue este año. Sí, el juicio de Brecht. Pero antes del juicio de Fue Brecht, en a mí principio me el gustaría comienzo. mencionar las sesiones de evaluación de la Suprema Corte de Justicia Ahí y está. elección Ahí sí hay del Consejo tela, hay Nacional de la tela. Magistratura. Ay, sí. Sí, eso Y el fue atropello a la penoso. magistrada Miriam Germán. Yo creo que es un acontecimiento Con que todo el pesará- gobierno encabezado Y por el el presidente de la presidente que República. pesará pues sobre los hombros de los miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura el maltrato, el abuso de poder, el atropello contra la magistrada Miriam Germán Brito, Así es. presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Y eso se dio ante los ojos del país, delante del presidente de la República, delante del presidente de la Delante, Suprema ¿no? Corte. Él presidía. Bueno, él Era- presidía el presidía el órgano. Antes de se manera llevaban Y que- el mayor agravante Entonces- lo hizo el procurador. Bueno, es que se intervino ilegalmente el teléfono de la magistrada Miriam Germán y se le vinculó con una persona a quien la Procuraduría relacionaba con el narcotráfico. Sí. Así es. Entonces, todo eso, y además se atropelló al hijo con Especiales. diferencia, Ajá. con condiciones diferenciadas, por decirlo en lenguaje políticamente correcto, de la magistrada Miriam Germán. Yo creo que ese acontecimiento hay que señalarlo como una tacha negativa, lamentable, desconsiderada, Una un canallada. atropello de la ley, Una un canallada del atropello procurador. de la Constitución, Del un presidente. atropello del respeto que merece una profesional digna como Otros. la magistrada Miriam Germán Brito. Otros acontecimientos. En el caso del sistema de salud, vuelvo a él, porque la gente valora la salud cuando no la tiene, se había propuesto el gobierno iniciar la atención primaria, fundamental para cualquier sistema de salud en el mundo. Está instituida en nuestra ley, en la ley 8701.
y fue imposible que comenzara a pesar de grandes campañas de la Superintendencia de Salud para que Tampoco pudo el gobierno terminar la remodelación de los hospitales. ¿Cuántos quedan pendientes de lo que llevan Están 7 años No, ya? no, en yo creo que se quedaron congelados en 50. ¿Han entregado algunos? No, han entregado mucho, Han pero entregado quedan bastante. como 18, creo, Ah, ok. 17, 18. Creo. han hay- entregado bastante, pero la Desde remodelación, 50 y pico eran. la remodelación, 56 hospitales. La construcción y remodelación de esos grandes hospitales responde a una visión del sistema de salud basada en grandes estructuras. Es como si la salud fuera estructuras grandes y por eso ¿Cemento? a eso responde específicamente la mega ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar que está haciendo el gobierno, que no sabe ni siquiera cómo la va a manejar. Y todo eso lo estamos sufriendo, el hecho de que se intervinieran 50 hospitales juntos, que todavía está el Morgan, el hospital conocido como Morgan, Luis Eduardo Venga, Aybar, no lo entregaron inoperante. este año, pero No, se anunció desde tiene- finales del año tiene pasado. ya cerca de 6 14.000 millones. 6 de- años ya, ¿verdad? En construcción. Ahí va. Bueno, a los ese, 14.000 La inversión. y los Sí. dos hospitales La de inversión. Santiago, el Cabral Ibáez y El gran y dolor el de cabeza. infantil. El Yo gran creo dolor que, de cabeza. vinculado con ese tema, yo creo que hay que mencionar la violencia contra la mujer durante el 2019. Oh, sí, una gran... Ese es un acontecimiento que está segmentado. Cada mes la cantidad de mujeres que fueron violentadas, que fueron golpeadas, que fueron asesinadas, en una sociedad en la que se supone que de las mujeres debían tener mayor protección de parte del Estado, de las instituciones públicas, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, de la Policía Nacional, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Educación. Y todo esto se dio además con auspicio, con acuerdos firmados en donde se perdonaba a los agresores, Ay, sí, muy duro porque eso. la violencia es escalonada. La violencia comienza con un bofetón, un empujón, frases o palabras, y luego va escalando, escalando hasta que finalmente a las mujeres las matan. Bueno, la marcha verde se recesó este año y el caso de Brecht, pues, tuvo nuevas aristas, por ejemplo, las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas. Ciertamente. Hay 28 seudónimos ahí que la Odebrecht Los codenomes. sabe quiénes son porque los registró con seudónimos. En Pero todas mientras partes la se ha pro- Pero identificado Mientras el quiénes procurador son esté menores. ahí, la procuraduría que está vigente actualmente esté ahí, ahí no se va a avanzar nada. Eso necesita un cambio político de esta sociedad que sanee esas instituciones como la procuraduría y la justicia. Pero este país es Y tan este grande que gobierno aquí no hay no se sabe posibilidades. identificar Aquí no se sabe 28 nada. seudónimos. Yo no sé lo que nos significa, no sé lo que conocemos. significa el fallo del Tribunal Constitucional que estableció que la corrupción no perime. Sí, no, hay un fallo del magistrado Francisco Ortega Polanco que está en cuestionamiento ahora porque la Suprema se declaró incompetente para juzgar Así a es. 5 de los 6 imputados. Y el juicio va a primera instancia. Entonces, un tribunal colegiado de primera instancia, yo no sé si en enero o en febrero, tendrá que comenzar ese proceso penal y tiene que contra empezar 5 de los por imputados. instrucción otra vez. Tiene que comenzar Con instrucción. Claro, porque es el derecho de defensa que ellos alegaron y que la Suprema reconoció. Dice la Suprema que no es competente para juzgar a personas que no tienen jurisdicción privilegiada. Pero la masa popular pregunta, ¿y pasaron tanto tiempo para establecer Decidir eso. Para Pero darse es que este país no tiene Para darse nombre. cuenta. Pero es un de- precedente jurídico Sí, claro, que estableció la nueva Y Suprema yo en Corte de principio, Justicia. me parece válido lo que decidió la Suprema. Porque incluso se decía que se mantenía ese senador ahí para que arrastrara a todos todos los hasta demás. una sola instancia. Entonces había en el fondo, Había un eso interés. era una acomodación en perjuicio Un de interés los marcado. derechos de esos ciudadanos. Cierto, cierto. Así es. Pero hablando del tema de justicia y de escándalos, sobre todo, el escándalo de Odebrecht ha sido sin duda, podemos decirlo, que el de la década. Pero en este año hay un escándalo que saltó a la palestra pública y es de César el Abusador. Ahí tenemos Don bastante... César, como dijo alguien. Exacto, don César. César el Abusador, que lo conocía mucha gente, otros no lo conocíamos hasta que no se La mencionó gente de la vida públicamente. nocturna era un hombre bastante conocido. Exactamente, tenemos un reportaje y a partir de ahí vamos a seguir comentando este tema. Fabiola Núñez trabajó esa información. 20 años operando en el país, dicho por las propias autoridades, la red de narcotráfico más importante de la región del Caribe recibió en este 2019 un duro golpe.
Y es que el pasado 20 de agosto el país despertó con la noticia de que luego de más de 40 allanamientos en Santiago, La Romana, Santo Domingo y el Distrito Nacional, dejaron como resultado el apresamiento de más de 18 personas ligadas a la red que dirigía César Emilio Peralta, alias César el Abusador. El mismo día, las autoridades ofrecieron los detalles del desmantelamiento de la estructura delictiva. Hasta el momento suman 19 las personas detenidas vinculadas a la red, entre ellas José Jesús Tapia, Baltasar Mesa, Sergio Gómez Díaz y Jeffrey del Rosario Gautier. Todos aceptaron su extradición hacia los Estados Unidos, mientras que en el país están en prisión Heriberto de la Cruz, Rafael Reyes, Yader Rafael Vázquez Araujo, alias Jaque Mate, Manuel Sánchez Pérez, alias Pupilo, Eduard Núñez Lora, José Bernabé Quitero, Lidio Peña Mota y Marisol Franco, esta última esposa de César Emilio Peralta. Bares, discotecas y restaurantes, además de productoras musicales que contrataban artistas, organizaban eventos y realizaban grabaciones discográficas, formaban parte de la sofisticada estructura de lavado de activos que presuntamente utilizaba César Emilio Peralta, alias El Abusador, para ocultar el verdadero origen de sus riquezas. Estos negocios actualmente se mantienen bajo el control del Ministerio Público. Pero no fue hasta el 2 de diciembre que se logró la captura del más buscado César el Abusador en Cartagena de Indias, en Colombia. De inmediato se organizó otra rueda de prensa para ofrecer los detalles de la captura, donde los propios organismos reconocieron que el capo había escapado del país por la zona sur. Las autoridades colombianas establecieron a través de hechos que César el Abusador se encontraba en ese país desde octubre y trató de vivir en Barranquilla hasta que fue víctima de un ataque del sicariato, del cual escapó sin un rasguño. Hasta el momento se está a la espera de que el narcotraficante sea extraditado hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos de tráfico y distribución de drogas en su territorio. Bien, y con este caso hemos visto cómo el llamado bajo mundo ha calado hasta el alto mundo. Así mismo. Con Bueno, el caso de César. terminamos. Querían agregar algo, acontecimiento, un acontecimiento más o dos. ¿Cuál Yo son? quisiera agregar, porque me parece importante y relevante, y ya han pasado un buen tiempo desde que se inició el sistema de seguridad social, es la ganancia de la AFP y lo que se proyecta en términos de pensiones para los dominicanos que trabajan día a día 8 horas diarias. En el último boletín, no sé si ya hay otro en este momento, pero el último boletín, la Superintendencia de Pensiones, por alguna razón publicó la rentabilidad de la AFP, cosas que no se han hecho en lo antiguo. A mi entender, hasta donde yo entiendo, ese dato siempre se ha ocultado. Y si se ha evidenciado porque se han hecho cálculos. La rentabilidad. La rentabilidad, lo que se llama ROA, ROE. Y es entre 6 y 9 veces lo que están ganando la rentabilidad que reciben los afiliados. Se supone que el sistema debe proteger a los afiliados, no la administradora de fondos de pensiones, que son gestores de fondos. Y están ganando una cantidad de dinero obscena. Y se estima que en el mejor de los casos, las pensiones que recibirán los trabajadores dominicanos tal vez sea un 28, entre un 22 y un 28%. Y eso es considerando las condiciones ideales de la economía como un 5% de crecimiento y una estabilidad de la inflación. O sea, cuando se pensiona una persona que reciba un 22, un 28% de su último salario anual, promedio anual, y frente a la obscena rentabilidad que tienen las AFP, uno se pregunta qué situación social se va a crear en la República Dominicana. Y Edwin, el sistema de pensiones y de seguridad social dominicana se puso sobre el tapete y nos puso a mirar a Chile este año, a la crisis chilena. O sea, nosotros tenemos mucho, nuestras leyes, la ley 8701 de seguridad social tiene mucho de Chile y de Colombia, sobre todo. Y cuando vemos la crisis por las pensiones en Chile, entonces nos ponemos a mirar hacia allá. Eso es lo que lo que se vislumbra con nosotros, con pensiones que te podrían ser, y tú eres economista y lo sabes,
de 5 y 6 mil pesos para un trabajador, porque tenemos los salarios más bajos, de los salarios más bajos del continente. Estamos Bueno, hablando de ya- pensiones de 4.000, 5.000 pesos, 3.000 el pesos. tiempo se nos agotó, tenemos que ¿Cómo va a dejar ser? constancia de que la corrupción siguió siendo una gran preocupación y brotó por todos lados, no hubo sanción. Termina el año con el descargo de las acusaciones que pesaron durante ¿cuánto? Como 8 años sobre Héctor Rodríguez Pimentel, fue descargado esta semana, un premio navideño. Sí. Y que no se han investigado ninguno. Se redujeron a 6 los imputados del caso Odebrecht, de 14 terminaron en 6 este año. Va a quedar sin ninguno. Y por otro lado, la denuncia Hay que declarar que Alicia Ortega fue la gran investigadora periodística del año. No quiere decir que otra Sonia, Nuria Nuria Piera, por ejemplo, Que hizo buenos aportes en el haciendo año aportes, también, pero sí. Alicia con las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas y luego la revelación de que el ministro de Obras Públicas repartió 11.500 millones de pesos en contratos sobre El exministro. el exministro, entonces ministro, Sí. Gonzalo Castillo, antes de salir para ser candidato presidencial, entre 39 empresas, Eso se algunas de quedó ahí, ellas ¿verdad? Esa denuncia quedó vinculadas a él. Eso fue un escándalo muy grande. Hay un video por ahí que está Sí, circulando es un en las escándalo redes muy sociales, grande, no sé si- que en cualquier parte del mundo le hubiese costado una candidatura a un incumbente, porque además no tenía asignado esa suma para gastarla en eso el ministerio y lo gastó. Bueno, ese fue otro documento muy importante de investigación periodística del año. No quisiéramos que se nos acabe el tiempo sin antes dar un vistazo a lo que ha pasado a nivel internacional, una América Latina con mucha convulsión, con Convulsa. muchas protestas y que siempre traigo el caso aquí pasa de todo, pero estamos tranquilitos. Entonces debemos empezar a mirarnos en el espejo de lo que está pasando en América Latina. ¿Qué les parece a Y ustedes? en el mundo. Así es. Bueno, A ver, Yo, Edwin, yo arranca quiero, tú. yo quiero mencionar algo positivo que me parece que fue bien llevado y que al final vamos a resultar bendecidos o beneficiados todos por el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, haya declarado la bachata como patrimonio intangible de los países. Eso, señores, la bachata surge de los sectores urbanos empobrecidos de República Dominicana. ¿Habrá otro país que tiene Y es tantos una ritmos expresión de un patrimonio? sentimiento importante, habrá que estudiarlo con más detalles, pero es un ritmo cadencioso que hoy se baila en China, en Japón, en Y habrá muchísimos que lugares. hacer un esfuerzo Y el- por bailarlo bien. Así Sí, es. lo Yo por tengo supuesto. que confesar que yo nunca he podido. yo también voy a tener que hacer un esfuerzo para honrarle No, ese no, patrimonio. yo he bailado samba, bossa nova, hasta tango Pues y tiene todo que lo que coger su ustedes curso. quieran, pero Claro, no he está. podido nunca pegar el golpecito del pie de la bachata. Esa- Creo que hay Fausto, un... disculpa, pero Y me han hecho mucho esfuerzo por enseñarme, pero tú sabes mi quién esposa es bailadora de bachata, pero yo no puedo bailar. Pero les doy un dato. Quienes tienen el récord de bailar bachata de más parejas, ¿adivinen quiénes son? ¿Quiénes son? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Antes el de merengue lo tenían los rusos, ya lo tenemos nosotros. Ahora creo que es una tarea conseguir el récord de más parejas bailando Cadencioso bachata. ese baile, de lo verdad. más patético, señores, ha sido lo de Evo Morales en Bolivia. Eso Y fue. su interés en un fraude electoral o en quedarse en el poder a la fuerza. Y mira dónde llevó el Mira país. finalmente dónde llevó a su país, a una situación de descalabro, más el deterioro de la situación en Venezuela, que no hay manera. Con la presión de Estados Unidos, el Grupo de Lima y todos los debates y discusiones que ha habido, la constitución de un gobierno lamentablemente muy débil, como el gobierno que creó Estados Unidos paralelamente de Guaidó. De Guaidó. No ha habido solución a la fórmula, a la forma de salir a la crisis. Yo en perdí Venezuela. una apuesta de que este año se terminaba el régimen De Maduro. de Maduro. Yo la perdí, tengo que reconocer eso, porque yo aposté. El retorno del kirchnerismo al gobierno en Argentina Ah, cierto. es otro hecho. La puesta en libertad de Lula, luego de unos acontecimientos. Hay nuevas acusaciones dónde- ahora. y dónde dejan Por a cierto. Chile? Bueno, y No, Chile. Por eso dejan a Colombia, Yo digo Haití, que hay protestas que- en Chile, en la Colombia. explosión Devolver la social. mirada a América Latina, revisar los políticos, atención, revisar lo que está pasando en América Latina, Colombia.
Sí. que termine el año también en Claro, en- con protestas. tres paros generales. con protesta. Es El como asunto es que América Latina tiene décadas de aplicando la fórmula neoliberal y Exactamente. la desigualdad. Los Es- niveles de desigualdad en América Latina inequidad. solamente promete inestabilidad. Pero la crisis de Populismo. Chile es la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo es Efectivamente. la forma más pura. Pues fue el modelo que crisis nos del vendieron de un neoliberalismo. país. Pero Es eso se la, está viviendo en la América versión Latina, más eso es impuesto por contundente Estados del Unidos. neoliberalismo en América Latina es Chile. Así es. Y ahí es que hizo esa Por ahí explosión. comenzó el estreno, entonces nos vendieron Y ese qué país explosión. como... Vi una entrevista de Isabel Allende donde ella hablaba de esos grandes niveles de inequidad que presenta Chile, comenzando por ese sistema de pensiones y esa clase media que no puede más, ahogada. Pues es tiempo de irnos a una pausa comercial, pero todavía nos queda un tramo más de acontecimientos nacionales e internacionales. David Ortiz compartía con amigos la noche del 9 de junio en un bar de Santo Domingo Este, cuando un individuo que se trasladaba a bordo de una motocicleta le disparó por la espalda, resultando también herido el comunicador Joel López en un caso que conmocionó al país y al mundo. Ortiz fue trasladado a la clínica Abel González, donde fue operado de emergencia, y el día después trasladado a la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde fue intervenido en 3 ocasiones. Han pasado 6 meses desde el atentado, que por error sufrió el astro de los Medias Rojas de Boston, según las autoridades. El tirador confundió a Ortiz con David Fernández, quien estaba en la misma mesa. Son 14 los imputados en el caso y cumplen 1 año de prisión preventiva como medida de coerción en distintas cárceles del país. Entre ellos, Víctor Hugo Gómez, un colaborador de la organización criminal mexicana Cártel del Golfo, quien supuestamente contrató desde Estados Unidos a la banda de sicarios para eliminar a su primo. El ex pelotero contrató una firma de investigadores independientes de Estados Unidos, quienes vinieron al país para investigar el caso. Estos investigadores corroboraron la versión de las autoridades dominicanas. El Big Papi se encuentra totalmente recuperado y visitó el país por primera vez desde el atentado el pasado 8 de diciembre para participar en el Juego de Leyendas que se realizó en el Estadio Quisqueya. El astro del béisbol también contrató una firma de abogados para que lo representen en el proceso. Hace 2 días. Indudablemente que este caso de David Ortiz nueva vez nos puso en la mira internacional, porque aquí a veces subestimamos, y figuras como la de David, cualquier situación que le pase, mucho más esta que fue tan grave, pues no nos pone en la palestra pública internacional. Nada más hay que apuntar que la televisión de Boston reportó en vivo la llegada de David Ortiz al aeropuerto y todo el trayecto hasta el hospital. Y los cuando lo periódicos llevaron de en un avión, Boston en publicaron en ambulancia. primeras planas, principal de primeras planas, Sí. esta información de David Ortiz, y había decenas de Y corresponsales en aquí. Nueva York y en otras ciudades donde hay mucha influencia de latino y dominicano y del béisbol. Eso fue noticia de primera página en todas Bueno, partes. porque también el tema de la seguridad pública en República Dominicana estuvo en cuestionamiento. Sí. Durante todo el año hubo denuncias, hubo situaciones de violencia social en República Dominicana y al final incluso estamos despidiendo prácticamente el año con la información de un robo que hubo contra la hija del ministro de Defensa de República Pero ahora 190.000. se metieron. Bueno, eso Eso, fue en Barahona, sí. en la casa de un coronel del ejército en Barahona también. Pero bueno, ese menor. pero porque estaba sola la casa. Ya, aunque por los datos que ha ofrecido la propia Policía Nacional y algunas informaciones, parece que al final hemos reducido bastante Sí. el tema de la percepción pública de inseguridad. Sí, en estos últimos meses hay que decir que ha bajado, Ha bajado la denuncia de Ahí. grandes. No ha habido grandes escándalos No ha habido. en no ha términos habido de asaltos y grandes cosas. Pero el tema de la seguridad pública y la seguridad ciudadana sigue siendo la preocupación fundamental de acuerdo con el último Latino Barómetro que se acaba de publicar precisamente este año, en donde cuando uno analiza cuáles son los temas de preocupación fundamentales
de la sociedad dominicana, el número uno, en primer lugar, por encima de la inflación, por encima del salario, por encima de la situación económica, aparece la seguridad pública. Así es. Con el tema de David Ortiz, con el atentado, surge también, a mí me llegó por primera vez el nombre de César el Abusador. Ahí es que comienza, y hubo muchas críticas, hay que decir que hubo críticas a la figura de David por vincularse, se decía, al bajo mundo, a esos sectores donde se teje tanta violencia y tantas conjeturas. Pero el nombre de César el Abusador surge. No, pero era un secreto bastante A voces, negociado en el claro. país, la riqueza de él y la ostentación que hacía, que dejaba propinas en maletines, en restaurantes, en lugares públicos, que apagaba mesas, 3 y 4 mesas. Bueno, 2 días antes del operativo aparatoso que fracasó en conseguirlo a él, de 2 noches, bueno, 30 y pico de horas antes, él estaba en el Hotel Hard Rock de Punta Cana. Sí, claro, y aparecieron fotos. Y estuvo en un espectáculo a las 12 de la noche del sábado hasta el amanecer el domingo. Era el rey de la Le noche, mencionó César. Sí. Raulín Rodríguez, que era el que actuaba, lo mencionó. Él tenía 3 mesas de gente ahí. Y se fue a las 4 de la tarde, salió de ese hotel y salió entre la escolta, había un vehículo policial en la escolta de él. Ciertamente. Salió a las 4 de la tarde del domingo y el martes a las 6 de la mañana vino ese aparataje buscándolo. Pero ¿dónde dejan ustedes ¿Qué el pasó? ridículo que han hecho las autoridades diciendo que había salido el fin de semana, cuando luego trascendió que tenía semanas Bueno, Antes de Colombia? eso, yo quiero resaltar una declaración de la DGI de que había notificado todos los negocios de César el Abusador por la evasión de impuestos, porque no pagaba los impuestos. No o lo sea, pagaba. notificado. Estamos hablando de una institución que vive cerrando pequeños negocios. Sí, pero eso ninguno Eso no. de ellos. O sea, no se eso tocaron. expresa de alguna forma el apoyo La político protección que tenía. que claro. tenía César el Abusador en este país. Así Bueno, es. ¿hay algún otro tema? ¿Tú querías adicionar en lo político lo de Luis Abinader? Sí, yo estaba mencionando en la pausa que me parece que la consolidación de Luis Abinader como candidato de la oposición, primero el triunfo interno en el PRM, la aceptación tranquila, sin ninguna dificultad por parte de Hipólito Mejía, más la división del Partido de la Liberación Dominicana, disparó a Luis Abinader y lo coloca como el principal aspirante con posibilidad a la presidencia de la República en las elecciones del 2020. Yo creo que ese es un acontecimiento que no podemos despreciar, que tenemos que observar con mucha cautela y que el propio Luis, aunque ha hecho un gran esfuerzo interno hacia su partido, el trabajo de oposición, aunque ya él tiene un programa, él tiene un gabinete presidencial, no ha sido tan notable. Por eso yo creo que el esfuerzo que deberá hacer es mucho más grande ahora, sobre todo para consolidar su posición dominante en la política dominicana, porque el hecho de que le lleve solamente 10 puntos u 8 puntos al candidato del gobierno, en una elección en un país como el nuestro, en donde el gobierno puede cambiar, y ya lo analizamos en este programa, el resultado de las elecciones con inversión pública, eso puede ser muy pequeño. Como en efecto será. Sí, pero hay también encuestas que le dan 14 puntos, 16 puntos encima. Pues ¿no? tiene que consolidarse ahí Sí, arriba. tiene que consolidarla, pero tiene una ventaja significativa en estos momentos, en las encuestas que se han conocido, ¿no? Y además debe tomar en cuenta la presencia de otro opositor que antes era oficialista. Que no estaba. Y que aparece en ese panorama de la oposición, que es Leonel Fernández. Que por cierto ha dicho que los expertos en fraudes electorales son los periodistas. Ah, cierto, ha llamado. Eso se llama entonces Leonel Fernández. un mea culpa. Un Lo mea acaba de culpa. decir Leonel Fernández. Dijo eso. Sí, claro, acaba de decir Y eso. no criticaron recientemente la irrupción del gobierno también en las campañas electorales. Los ministros Es en un campaña, acontecimiento. eso se comenzó en las pero es muy reelecciones grave esos ministros, todos los ministros en campaña, empezó en la reelección de Leonel Fernández del 8. Yo creo que es muy grave que Leonel Fernández haya mencionado e incluido a los 6 militares. Dice que son cerca de 5,000 y ex policía que él va a enviar como vigilante a las urnas de votación. Él dice que hay que vigilar las urnas de votación porque ellos van a evitar el fraude en las elecciones a favor del candidato del gobierno. Es una declaración muy dura. Y es una declaración es muy una dura de confrontación. Leonel Fernández. Sí. Y ya apareció un video, desde anoche está circulando un video con el ex jefe de la policía,
Guzmán Fermín, en donde él llama a los ex militares y ex policía y los pone al mando de un general y de un coordinador. El Y dice, cirujano. El cirujano. bueno, le dicen Está eso, reivindicando sí, cirujano. por su historial de violencia y de abuso La contra Bueno, la propia jóvenes. policía Eso nacional. eso es una provocación, yo digo, pero hay que advertir que esa provocación está justificada en lo que pasó en las elecciones de primaria. En las primarias. Porque no es solamente que vimos todo el gobierno volcado en la calle con todos los recursos públicos. Involucrar a los ex militares y policías está Bueno, son justificado, Juan ciudadanos, Bolívar. son ciudadanos. Está bien, de acuerdo, pero en un Ya proceso te electoral... estoy diciendo que es una provocación, primero dije. Ah, ya. Pero estoy diciendo que tiene una explicación en lo que pasó en el 6 de octubre. La compra de votos fueron a la vista de todos. Se votó hasta las 11 y 12 de la noche. Pero eso no lo en el resuelven interior. ex militares y ex policías. No lo resuelven, De pero ninguna es manera. una expresión y una advertencia de que no se puede seguir jugando a que el Estado se impone como sea. Eso tiene ese valor. Es decir, hay una advertencia al presidente de la República que dijo que él va a ganar las elecciones. va a ganar. De que no puede ganar las elecciones el presidente de la República si él no es candidato. Ahora, la Junta Central Electoral Eso no es una debería perseguir advertencia. los delitos electorales. Eso es una ¿Se supone? advertencia. ¿Eh? La Junta Central Electoral no debería perseguir los delitos electorales. Eso es otra cosa. Debería. ¿Cuál es la declaración que ha hecho la Junta sobre la compra y venta de votos que hubo a la luz pública? Para nada. Es decir, entonces están diciendo, el juego es así, pues vamos a jugar de verdad a juego pesado. Y va a ser así. Aquí va a haber problemas si el gobierno cree que va a ganar las elecciones como ganó la primaria. Va a haber problemas, eso no hay duda. Lo cierto es que todo esto que ustedes comentan en este último segmento, va a hacer, a mi juicio, que el próximo año nos resulte cortitito. Porque vamos a comenzar con un enero inmediatamente en campaña, dos procesos electorales en un año. Ustedes ya entraron porque- a hablar de las perspectivas. De las A perspectivas. ver, Exacto. Altagracia, sí. Nos va un año cargado de tensiones, porque yo pienso que es un proceso electoral importante, y a los dominicanos nos parecerá que el año va a volar. Entramos en febrero con unas elecciones y vuelve mayo, o sea que estamos saliendo de un proceso hacia otro. Y eso hará que el año sea interesante. Serán muchos los acontecimientos políticos y la sorpresa que veremos en el país. Febrero está llamado a marcar un mapa electoral y eso dará perspectiva hacia mayo, a mi juicio. Sí, Fausto, yo quisiera que se entendiera lo que yo quiero decir. Aquí se puede denunciar que aquí se puede denunciar. Que conste Quiere volver sobre en el- acta Puede notarial, denunciar, en puede acta notarial. documentar que Gonzalo Castillo cogió 11.500 millones de pesos y los repartió, que no tenía presupuestado. Y no pasa nada porque eso era su interés político. Entonces yo puedo decir, voy a llevarlo, todos los ex policías y ex militares a vigilar las elecciones. Es un atropello, es algo que no debería ocurrir. Atropello y atropello. Exacto, es una respuesta a lo que está pasando, a lo que pasa en el abuso del poder, de lo cual Leonel tiene mucha experiencia. Pero Dicho sí- sea de paso, porque eso es lo más contradictorio, que ellos sí saben cómo es que se han hecho las elecciones. Pero Leonel consiguió lo más importante, que era evitar que se reformara la Constitución de la República. Ya son un logro. Sí, eso ¿Me fue entiendes? un Sí, yo logro. creo que fue un logro. Leonel consiguió otra cosa importante. El Tribunal Superior Electoral lo declaró, pese a la ley antitransfugismo que hay de partidos políticos en el país, lo declaró candidato presidencial. La Junta Central Electoral lo admitió como el primer candidato presidencial aprobado Sí. por la Junta Central Electoral. Sí. Esos son triunfos de Leonel Fernández. El Claro. profesor Por Fernández es tanto, una espinilla yo creo en el que- PLD en este momento, Sí, preocupa. mira, entonces ahí voy entro en lo de la perspectiva. Yo creo que un factor importante en este proceso electoral será la presencia de Leonel Fernández si no hay una decisión contraria del Tribunal Constitucional. Y parece que va a ser ya muy difícil que se produzca. Puede Tranquila. ser que sea muy difícil que se Casi produzca, imposible. pero no se puede descartar Sí, no que se puede. finalmente nos den una sorpresa. Hasta ahora los Hasta fallos ahora. han sido favorables a Leonel Han sido Fernández. favorables a Leonel Fernández y él ha ido consolidando su candidatura por Juntos Podemos, creo que se llama la coalición que lleva a la Fuerza del Pueblo, al PTD, como los principales Hay una razón organizaciones. adicional a que no hay, es un secreto a voces que no reúnen los 9 votos de 13 que se requieren en el Tribunal Constitucional para hacer esa declaración. ¿Cuál es? Hay una adicional, Una adicional.
que si declaran dentro de un mes o 2 meses la candidatura de Leonel inválida, hay una crisis política. Ah, por supuesto. Pero además Sí, le por garantizan... Como una crisis política. Oh, pero sí, porque tienen 6 partidos detrás. Es una crisis política en medio de ese proceso. Pero además... ¿y El qué más va- grande de esos partidos. ¿Y qué pasa? El más grande ¿Y de tú esos, crees que electoralmente. ¿Tú el más crees que grande de esos Danilo quiere partidos. que eso ocurra? No, yo no sé Perdón, si quiere. esa es la pregunta que yo hago. Ajá. ¿Creen que Danilo quiere que le declaren... Obviamente el PLD es el partido de Danilo y es el que ha estado impugnando la candidatura de Leonel. Sí, pero la Y ha tiene ido la al tiene que Tribunal impugnar Superior para Electoral. ponerlo a la defensiva, pero ¿tú crees que quiere que lo declaren realmente? No sé, ¿Qué porque la presencia de si Leonel anulan la divide el candidatura? voto opositor Por eso. al PLD. Por eso, entonces, si le declaran inválida la candidatura de Leonel, están casi garantizando el triunfo de De Luis Abinader Abinader, en primera de Luis vuelta. Abinader, sí. Entonces ellos no van a querer que El eso asunto, ocurra. Juan Bolívar, es que yo creo que Danilo, si Gonzalo no puede ganar, prefiere que gane Abinader. Sí. Porque es lo que permitiría Entre convertirse. Danilo, Claro. entre Leonel y Abinader, Danilo prefiere a... Leonel gana a Luis. y él hace A Luis. postura política de Danilo. Claro, porque es de Bueno. supervivencia el problema. Pero por la misma razón, si hay un tercer polo que lo tiene encabezado por Leonel. Hay encuestas donde la diferencia entre Leonel y Gonzalo son de 4 y 5 Pero puntos. lo que he oído es que y lo que he visto también es que la tendencia es a una reducción, aunque Leonel ha dado declaraciones diciendo que él nunca había visto un caso de un partido político recién creado, como es su caso, que haya crecido como ha crecido la fuerza del pueblo. Sí. Bueno, pero él se puede obviamente, reducir y es posible él se alimentó con ese partido, con los que se fueron con él del Partido de la Liberación Dominicana. Y fue un movimiento que se concretó asumiendo la estructura, montándose dentro de la estructura del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Él se puede Ahora, reducir, yo creo que ese es un Fausto, factor pero lo que se decisivo. reduzca de lo que le dan las encuestas tendría que desplomarse para que no ocurra que su salida del ámbito ¿Cuánto representa? no produzca el Ya. triunfo en primera vuelta. Hasta ahora los cálculos son que Leonel Fernández tiene aproximadamente un 10% de lo que era el partido. Esos son los de la cálculos liberación, que hace el gobierno. El gobierno, sí. Pero Del las Partido encuestas de la le están Liberación dando entre un Dominicana. 15 y un 20 y un 22. ¿Y Las qué lectura encuestas. tienen ustedes de la esposa del presidente Fernández, la doctora Margarita? ¿Qué va a hacer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así? ¿Qué fue? Bueno, Margarita es un factor político importante. Yo creo que ella es una mujer con ambiciones. Y cuando digo ambiciones me refiero positivamente a que aspira, tiene aspiraciones políticas. Y está en una situación difícil. Es vicepresidenta de la República. Ella está Por bailando segunda con ocasión pasó 2 periodos de gobierno como primera dama. Ella ha estado en el poder todo este tiempo y ella ha visto que tiene posibilidad de ser candidata presidencial. Se ofreció, no la aceptaron. Tengo entendido que el propio Leonel no aceptó un acuerdo en el PLD para que ella fuera la candidata a la presidencia de la República. Y que no se, Pero yo creo que ni se discutió eso Bueno, en el PLD. yo creo que Margarita puede ser un factor político importante en una nueva Debió candidatura ser- vicepresidencial, debió por ser. ejemplo. ¿A favor de quién? No, yo no de sé. Gonzalo. Pudiera ser la candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo. La Ese es esposa un del factor. Pero presidente de manera Sí, natural se claro, espera que podría ella ser. espere su momento para irse con Leonel Fernández. Eso es lo que mucha gente está esperando. Ella De- no ha dado de que esté señales. esperando el No hay momento mucha señales propicio. de ahí con Leonel. No hay mucha Espérate, señales. pero ella dejó en la última semana. En la última ella semana. Fue. Oye, Ella entonces, mostró. Sí. ¿por qué tú descartas que espere la última semana? Otra vez. Y el famoso beso, recuérdenlo. El beso más el baile. Exacto. Besó Bueno. a su marido y bailó Ya, con ahora sí. Sí. Vamos a hacer otra pausa y entonces venimos con el final de este debate periodístico que ha estado más encendido de lo que es. No podemos cerrar este debate periodístico sin mencionar las personalidades nacionales e internacionales que han partido de este mundo, pero que han dejado un legado en las diferentes áreas en que se desempeñaron. ¿Verdad, Así don es. Juan? Altagracia, Así comienza tú, a ver. Anthony Río. Anthony Ríos, Anthony Río en el mundo artístico. de ese verdad. del mundo artístico. Del mundo artístico. Un cantor
popular muy importante de las Así últimas es. décadas. Y que eso forma parte de la vida de la gente, el arte, la música, todo eso. Y eso fue impactante, un hombre muy querido. Fausto, ¿cuál? Para mí lo más importante ha sido el fallecimiento de don Hugo Tolentino Dipp, un cierto. intelectual, historiador, político, fue presidente de la Cámara de Diputados, un hombre, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un intelectual, autor de numerosos libros, un hombre de luces importantes y de convicción democrática y con una solvencia ética a toda prueba. Yo creo que el fallecimiento de Hugo Tolentino Dipp es uno de los hechos luctuosos más significativos de este año 2019. Era un crítico fuerte del gobierno. Una de sus últimas entrevistas no solamente del gobierno, yo creo que Hugo Tolentino Dipp nos enseñó a todos en la sociedad dominicana a ver las cuestiones, los problemas y los temas desde una perspectiva crítica. Sí, sí. Yo creo que más que ser un crítico del gobierno, y perdón que No, era un crítico en general. De la sociedad. De la sociedad en general. Porque Hugo no veía nada complacido, como si estuviese satisfecho. Era un intelectual. Era un hombre reformador, de principios, de valores. Y además extraordinariamente apegado a los principios. Hay que recordar que le renunció como canciller de la República al presidente Hipólito. Por enfrentarse a una guerra que consideró un crimen contra la humanidad. Que ya en los años 70 protagonizó una gran polémica sobre la reelección con uno de los balagueristas de la época. Que su renuncia fue en el exterior, ¿verdad? Él estaba en funciones de canciller en Francia cuando presentó su renuncia. Porque se enteró de una decisión del presidente. Una de sus últimas entrevistas justamente le pregunté sobre la presencia de Ramfi Trujillo y él dijo, bueno, pero es que esta gente ha hecho peor todavía, refiriéndose a él, pero ciertamente era un hombre crítico del sistema. Y toda muerte duele, ¿no? Y ver que tener que despedirlo, pero siempre hay un dolor más personal que otro, ¿no? Eso hay que reconocerlo, somos así. Y ciertamente yo suscribo lo que dice Fausto, ¿no? La pérdida de Hugo Tolentino Dipp fue más penosa para las personas que saben lo que pasa en la sociedad. Y que se vaya una persona con tantos valores, con tanta integridad y compromiso durante toda su vida. Bueno, eso es una pérdida casi personal. Hay unanimidad en que esa es la gran pérdida del año. Ha mencionado Altagracia en el ámbito artístico Anthony Ríos, pero hubo otros también. Carlos Esteban Davis, que murió esta semana, el 24. Ayer, más reciente. El 24 fue murió de un infarto. Precisamente ayer, el jueves, cumplía 84 años. 84 años. Carlos Esteban Davis, un intelectual, profesor universitario, autor de novelas como Las Devastaciones, por ejemplo. Él estudió el periodo del siglo XVI, siglo XVII con mucho detalle. Antropólogo de origen español, pero un dominicano de arraigo. Escribió novelas. Tiene dos eminencias, hijos médicos. Médicos. Yo creo que es importantísimo recordar a Carlos Esteban Davis como un gran intelectual dominicano. Y además hay que darle un crédito particular, es un reivindicador de los orígenes culturales y raciales de los dominicanos. En sus obras aparece continuamente, tanto en la novela como en historiografía, una reivindicación de lo negro, de lo africano en la cultura dominicana, que muchísima gente y muchísimos intelectuales uno quiere reconocer. Bueno, en el ámbito internacional, el último que falleció, Juan Bolívar, fue Paxi Andión en un accidente automovilístico en España a los 72 años. Acababa de publicar un disco de 50 aniversario de su presencia en el canto La Hora de Lubicán, se llama, es un texto hermosísimo. Lubicán es una combinación de hombre y lobo. Y entonces hizo un disco. Yo recomiendo que todos los que tengan la posibilidad de escuchar el disco completo, sería un gran regalo de disfrute, Navidad. Un regalo de Navidad. La Hora de Lubicán. Los Lubicanos son los que lo están gobernando. Los Lubicanos. Paxi Andión, todavía lo que tuvimos la suerte de ir a su concierto, fue en el Palacio de Bellas Artes, aquí en Santo Domingo, en los años 80. Pero ese concierto fue memorable. La voz de él no cabía en ese escenario, porque era una voz tremenda. Por cierto que él, el pobre, escribió en 22 versos a mi muerte, dijo que quería morir despacio y que quería morir navegando
y ninguna de las dos cosas ocurrió. cumplieron. El mar era su obsesión, porque Sí, en todas sus todas canciones canciones, aparecía, el mar se metía de con toda la contrabando. mar detrás. Detrás. Siempre, Siempre. con toda la mar detrás. Y esa es una de sus canciones emblemáticas, así se Sí, llama, con sí. toda la mar detrás. Pero él murió en tierra y mal. Y ya- Emblemáticas Una canciones. pena, Y ya porque que estamos- hay muchos artistas que han muerto así en España, que murió también Camilo Sesto. Camilo Sesto, Y José José, que José también José. falleció. Y antes en un accidente, hace unos años murió otro gran ¿La de Alberto Cortés fue este año? cantante. No, fue el Alberto anterior. Cortés, Ajá. sí. Creo que No, fue el no, año fue anterior. el año pasado. Pero- en México, Guadalupe Trigo Este murió año- en un accidente también. Bueno, otro Nino gran- Bravo fue que murió, Nino Bravo que en murió España. un accidente en España. Pero este año también murió Alicia Alonso. Alicia Alonso, sí, la A los emblemática- 98 o 98 años de emblemática edad. bailarina cubana. Bueno, y aquí ¿cierto? hay que mencionar a Luchi Vicioso, la dama del bolero dominicano, que tanto bailamos nosotros, lo de las generaciones de los 60 y los 70, bailamos muchísimo con la voz aterciopelada de Luchi Luchi. Vicioso. Y los que somos un poquitico más recientes, don Juan, también hemos bailado con otro que murió, que fue Cherito, de la New York Band. Es cierto. Y un Y bachatero un bachatero, también. Oscar Sarante, Oscar también, Sarante. también murió a principios de La año. verdad que se nos fueron muchos Artistas, ya. sobre todo hubo muchas pérdidas en el mundo artístico. En el mundo político internacional no hemos mencionado a Alan García, Ah, que murió este año también, Y Fernando murió de la Suicidio. de Rúa. una manera muy triste, porque Alan García, presidente 2 veces del Perú, se pegó un tiro cuando fueron a detenerlo bajo investigación por el escándalo de Brecht. Y eso fue un final demasiado dramático para una personalidad tan recia como fue Alan En su García. momento. Obviamente que el Dicen que peso era un hombre con mucho- Y eso resaltó también el drama de Odebrecht. Cómo en muchos países realmente se ha investigado y se han procesado presidentes, se han mandado a detener presidentes. Y aquí No pasa nada. absolutamente, todavía No pasa estamos, nada. nos quedamos esperando las auditorías. Jacques de Chirac, la Juan Procuraduría Bolívar. General de la Viendo esto, el Y centro de también la operaciones. auditoría. Las No hemos mencionado. Pues ya para cerrar este debate que ha sido bastante animado, un debate tanto en el aire como fuera del aire, porque se ha continuado aquí, Como siempre ocurre. sí. como siempre ocurre. Unas últimas palabras de cada uno de ustedes de cuál es la perspectiva para este año puntual. Yo creo que el año electoral 2020 va a representar un estremecimiento importante en la vida institucional, social y política de República Dominicana. Ya lo hemos visto, en América Latina ha habido cambios importantes en algunos países, en el sentido contrario del sistema democrático, como lo ocurrió recientemente en Bolivia, la inestabilidad que ha habido en Perú, la situación en Brasil, la vuelta de la derecha en Chile, el cambio en Argentina hacia el sentido izquierdo, o el cambio en México, que con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en República Dominicana es posible que tengamos cambio en este año 2020. Y lo primero son las elecciones que van a ser un termómetro municipales de febrero. Es decir, estamos a 2 meses de un proceso electoral y los partidos políticos van a hacer un gran esfuerzo para medir muy bien desde ese primer momento para poder marcar mejor en el mayo del próximo Da año. gracias. Yo lo que quiero es desear que el pueblo dominicano se empantalone, como dirían los machistas, se empodere. Y O se enfalde. o se empalde y comience a ejercer el derecho que tiene a un mejor sistema de salud. El sistema de salud de la República Dominicana es una vergüenza. Solo nos damos cuenta de las grandes deficiencias, de las grandes falencias cuando estamos enfermos, pero la gente sigue pidiendo el derecho a la salud, lo sigue mendigando. Entonces yo creo que la gente debe, tal como se hizo en educación, tomar el año electoral y comenzar a demandar, no mendigar el derecho a la salud. O sea, me parece que eso, para no ser tan ambicioso, es una cosa importante, exigirle a los políticos que nosotros tenemos derecho a un verdadero sistema de salud, no a una cosa como la que tenemos. Edwin Ruiz Sierra. Plenamente de acuerdo con Fausto y Altagracia. Le agrego los retos que implica el desempeño de la economía internacional, que hay nubarrones que hay que sortear y ojalá que el país pueda sortearlo adecuadamente con menor costo social y humano. Es urgente un pacto fiscal, para impulsar el desarrollo y crear bienes públicos. Necesitamos un ministerio público independiente, también es urgente y eso depende de la conciencia ciudadana y de quienes nos gobiernen. Y
también, obviamente, da un salto cualitativo en el sector eléctrico. Agradecemos de manera invaluable la participación de nuestros colegas periodistas Fausto Rosario, Altagracia Ortiz y Edwin Ruiz, quienes han hecho con nosotros un balance bastante ajustado, porque faltaría mucho tiempo para desmenuzar todos y cada uno de los temas que han marcado la opinión pública nacional e internacional. Gracias a nombre de todo el equipo de 1+1 y esperamos tenerlos en alguna otra ocasión. Y el lunes pues continuamos los debates de fin de año, el próximo lunes vamos con el debate político, es el lunes. El debate político tiene la participación de Wilfredo Lozano, Cándido Mercedes y Freddy Ángel Castro, 3 expertos en ciencias sociales. Y el martes, que vamos a estar el último día del año con el debate económico, y ahí tiene 3 pesos pesados, Isidoro Santana, Miguel Seara Hatton y Ernesto Selman. Nos vemos el próximo lunes pues en el segundo debate de fin de año.